La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Es la 1, las 12 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Termina un sábado marcado por las protestas contra la amnistía en toda España. A la mañana 1 millón de personas, según los convocantes, o 170.000 según la delegación del gobierno, han protestado en Cibeles, en Madrid, contra la investidura y los pactos de Pedro Sánchez, en una concentración convocada por más de 100 asociaciones civiles y en la que han estado presentes líderes políticos como Feijóo o Abascal. Pero las protestas siguen ahora mismo en Ferraz, delante de la sede del Partido Socialista, en el 16º día de manifestaciones y con algunos altercados protagonizados por los más extremistas. Eduardo Abadía. Una 16ª jornada que ha congregado a última hora de la noche a centenares de personas frente a la sede de Ferraz. La tensión ha comenzado a aumentar cuando los manifestantes más radicales de las primeras filas han derribado las vallas que les separaban de la policía y entonces la policía ha cargado por su espalda, dando lugar al caos. La policía se ha llevado retenidos a varios jóvenes y ha comenzado a registrar a los asistentes. Todo esto en un día en el que las manifestaciones se han sucedido por toda la capital, tanto en Cibeles como en el Palacio de la Moncloa y también aquí en Ferraz. Sonsoles y Álvaro son algunos de los asistentes que han acudido a todas. Bueno, principalmente el gran motivo es ver peligrar el futuro de España y que un tío venga, se llegue al poder a base de pactos anticonstitucionales y que nos están dando a los jóvenes hasta las cejas. La manifestación, que ha tenido lugar a mediodía, ha sido la más multitudinaria de todas, donde los organizadores han cifrado en 1 millón los asistentes y la delegación de gobierno en 170.000. Y de mientras, en Gaza continúa una guerra entre Israel y Hamás que está en un punto de estancamiento y que, sobre todo, la violencia continúa. Este sábado se han producido ataques en 2 escuelas refugio de familias en Al-Fakora y en Tal Zatar, en Gaza, en incidentes que han provocado varias decenas de muertos, mientras que a la mañana un bombardeo en Khan Yunis, al sur de Gaza, ha dejado también 26 muertos. Se acaba el sábado, pero también empieza un domingo clave para Argentina, que se juega su futuro en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un momento con una inflación que supera el 140% interanual. Un resultado que nadie da por seguro, Gonzalo Zavalla. Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar este domingo en unos comicios de segunda vuelta con final abierto. Por un lado, el ministro de Finanzas, Sergio Massa, de izquierdas y peronista. A su favor, la emisión monetaria y el regalo del dinero, y en su contra, una inflación interanual que llega al 142%. Por otro lado, Javier Milei, ultraderecha y libertario, es decir, pretende la desaparición del Estado y defiende la libertad del individuo. Fiel defensor de la propiedad privada, tiene a su favor la oposición al cobro de impuestos y la idea de que la política tradicional no sirve para nada. En su contra, un discurso radical y populista. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y vayamos por la gloria, porque sin miedo no podemos abrazar la gloria. Con esto sobre la mesa, las últimas 15 encuestas argentinas otorgan un 51% de apoyos a Milei y un 48% a Sergio Massa. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y en unas horas, a la madrugada, a las 7 de la mañana, comienza el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en Estados Unidos. Carlos Martínez. Fernando Alonso sale noveno y Carlos Sainz 12º por la sanción. Esto dice el español de Ferrari. La cosa es que estamos primero y segundo. Desgraciadamente mañana es primero y duodécimo. Todavía con muy malas sensaciones después de lo de ayer. Muy descontento, sin muchas ganas de hablar, la verdad. Y estoy de mal humor, sinceramente. En la pole saldrá Leclerc y Verstappen segundo. Lo escuchamos a las 7 de la mañana en tiempo de juego con Carlos Miquel. En tenis, Carlos Alcaraz perdió en semifinales de la Copa de Maestros y se verán en la final Djokovic y Sinner. En fútbol femenino,
femenino se juega el clásico Barcelona-Real Madrid femenino con la ausencia de Alexia Putellas a las 12 de la mañana en tiempo de juego con la narración de Manolo Oliveros. Y en fútbol masculino España se enfrenta a Georgia, partido clasificatorio en Valladolid a las 9 menos cuarto, y si suman puntos será cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. Sigues en COPE, empieza la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una semana más. One week more. A Radio Carlitos Deluxe. Espero que estén bien al recibo de la presente y deseo de todo corazón que disfruten de una sección, ya les anticipo que un poquito larga, extensa esta noche. Sin más dilación vamos a arrancar con un magnífico artista. Una leyenda incomparable, aunque le costó bastante serlo. Nació en San Martín de Valdeiglesias y siendo un adolescente descubrió sus dotes para cantar. Siempre acudía a la puerta del plató de donde se grababa Entre Amigos en Prado del Rey, donde abordaba cada semana a José Luis Moreno pidiéndole una oportunidad que nunca vendría. Hasta le rogó de rodillas sin éxito. Harto de su insistencia, Moreno le llegó a decir: asco que me das asco, por diosero Pedro Flauta, lávate el pelo gordo y deja de moverte así. Tocó más puertas y finalmente consiguió el éxito. Hablamos, cómo no, de Elvis Presley. Solo puedo oír tu voz. Entre las sombras todo huele a ti. Tu recuerdo es dolor. Que mi cabeza debe resistir. Oye, pues un poco asqueroso el José Luis Moreno con el pobre Elvis, ¿no? Oye, ¿sabes quién vio esa escena de cuando le llamó por diosero? Pero lo vio Agustín Pantoja. Sí. Y fue Agustín Pantoja quien habló luego con José María Íñigo y lo llevó a directísimo, y ahí empezó a triunfar Elvis Presley. No empezó a triunfar en los Estados Unidos, sino en España. En España. Y esta debe ser también la canción que regaló a su madre, ¿no? Que era el primer disco que grabó él, o no es esta. Esta es. La habrá reconocido por la voz. Sí. Bueno, pues recordando al gran Elvis Presley, está el sonido poderoso del rey del rock. Despedimos a Radio Carlitos. Adiós, Radio Carlitos. Gracias, y siento mucho haberme extendido tanto. No te preocupes, y saludamos ahí arriba en las estrellas. ¡Hola, Pepe! ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría la Agustina de Aragón, David Miner el del Sabor Donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Vamos. Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show.
Come on. Let's go. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Con esta sintonía intergaláctica. Y con las coristas, cantando la noche del Grupo Risa. En mis programas nunca ha habido coristas que me canten los jingles. Ah, sí, había una que decía palabra de Parrado. Esta es la madrugada del choque, la del 19 de noviembre, ¿eh? Mañana 20N, ¿eh? Ay, y otra España, ¿eh? Ay. Aún recuerdo cuando se murió el caudillo, ahí estaba yo con mi Quantum. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Sí, señor. Saludando a toda la población, a la gente guapa, a la gente de etiqueta, que está vestida a estas horas de la madrugada. Aunque supongo que alguno estará sin etiquetar también. Bueno, estamos en los conductos habituales, ya sabéis, tenéis que averiguarlos. Es el esfuerzo del oyente. Mientras tanto vamos a empezar, vamos a abrir fuego. Vamos a hablar con un gran compañero. Un gran compañero de la cadena COPE. Por fin volvemos al ecosistema COPE, después de hablar con tanta gente del exterior. Solo hay que averiguarlo, Vamos a ponernos en el asiento, en el rincón de pensar, y empezamos la charla ya en la noche del Grupo Risa, gente people. Oh, qué bien, señoras y señores. Hoy vamos a saber y aprender de la vida y milagros de una de las voces emergentes de COPE, uno de nuestros jóvenes valores de la casa, que se fue a buscarse las alubias por allí y que escucháis un día sí y otro también. Una de las voces míticas de los corresponsales COPE. Ladies and gentlemen, hola Juan Fierro, Washington. Buena madrugada. ¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. ¿Cómo estáis? Me imagino, Juan, que culmina una carrera de un profesional de tu entidad apareciendo en el programa del Grupo Risa, ¿no? Era un sueño que no cumplido. O sea, yo es que me lo preguntaba cada día, ¿no? A ver cuándo me van a llamar, Es que, oye, sí. Y no había manera. Yo dejaba algún recado por ahí, pero vamos, no había manera. Claro, y qué bien que te llamemos a una hora normal, porque claro, es buenas noches aquí, ahí son las 7 y algo de la tarde. Esto es una hora decente, ¿no? Como la que te llaman otros. Hombre, sí. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Es decir, pues con esto hay que tirar para adelante, ¿no? Es el cambio horario, no queda más remedio, o sea que, en fin. ¿Tienes dos relojes en la cocina? Uno con la hora de allí y otra con la hora de Madrid, por ejemplo. Los tengo en el despacho, sí. Ah, sí, no es coña. Los tienes de verdad. Sí. No, claro. En la cocina solo tengo uno. Con la hora de Washington, además, no lo cambio. Está siempre la hora de verano, o sea que no sirve para nada. Otro igual que uno que yo me sé. Otro igual que uno que yo me sé, cuando cambian la hora no lo cambia, que soy yo. Y cuando viene marzo digo, pues ya está, ya sé contar la hora normal sin saber qué hacer. Eso lo mismo hago yo con el de la cocina. En cambio aquí en el despacho sí tengo dos, sí. Sí, porque a veces tengo que mirar, porque no sé, que había un compañero de Bilbao que también lo debía tener, que siempre me llamaba con la hora cambiada. Creían que eran las 9 de la mañana aquí y eran las 3 de la mañana. Y me decía, oye, que te llamo de Bilbao, ¿qué tal y cual? Que si nos puedes dar esto. Y bueno, pero son las 3 de la mañana, esto no lo podríamos hablar dentro de un ratito. No me digas, las 3 de la mañana. Yo pensaba que eran las 9. El que llevaba la hora cambiada era él, no yo. Que ya se ha echado la fresca en Estados Unidos, en Washington, hace fresquete. Ahí en invierno ahí lo fabricáis, ¿no? El frío. Sí, aunque con esto del cambio climático, la verdad es que llevamos un otoño fascinante. Es decir, no hace demasiado frío, hace un tiempo espectacular, tampoco llueve tanto. O sea que nos vamos apañando. Yo recuerdo inviernos muy duros aquí, pero hace tiempo que no tengo un invierno de esos que exigían crónicas, ¿no? Es decir, con 50 centímetros de nieve, 60 centímetros de nieve, algún huracán que nos ha pillado por aquí también y todas esas cosas. No, llevamos una temporada, toca madera, porque vas a ver este invierno, como después de decir esto la vamos a liar. Pero no, la verdad es que en invierno solía hacer mucho frío. Hombre, hace frío, pero no lo que hacía antes, desde luego. Como nosotros somos un poco tarugos, vamos a copiar a otros compañeros de la casa, como por ejemplo cuando te llama Paco González, que siempre te pregunta, ¿y estos días de qué se está hablando en América? Y estos días se habla absolutamente de todo. A mí me hace mucha gracia, Paco, porque siempre que me da paso me dice, y yo es que siempre me da no sé qué, porque claro, Estados Unidos es un país tan grande y tan bestia y tal, que decir, ¿qué pasa ahí? Pues es que pasan efectivamente muchas cosas. Pues mira, pasa que, entre otras cosas, que aunque quede un año prácticamente justo para las elecciones, fundamentalmente lo que se habla en la televisión, en la radio, en los periódicos, es de cómo va el tema electoral. Es decir, porque estas elecciones van a ser unas elecciones
de lo más extrañas, ¿no? Con un candidato republicano que va a ser Trump, seguramente, que está metido en 4 juicios criminales, que muchos de esos juicios criminales van a coincidir con todo el proceso de primarias, y vamos a ver por dónde sale esto. Es decir, va a ser un año de aquí al próximo mes de noviembre realmente de lo más extraordinario en el sentido noticiable, ¿no? Porque no sabemos por dónde va a pasar. Es decir, Trump se va a presentar a la primera primaria en enero, cuando va a estar siendo al mismo tiempo juzgado en uno de esos casos. O sea, no sabemos por dónde puede salir todo esto. ¿Y tú crees que Trump puede ganar otra vez? Sí. Sí. Hombre, si hubiera elecciones hoy, dicen las encuestas. Lo que pasa es que todas las encuestas hay que tomárselas también con calma, y además de aquí a dentro de un año pueden pasar muchas cosas, pero sí, sin duda ahora mismo es el que tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones. Fíjate cómo será este país. ¿Vosotros os acordáis del chamán del Congreso? El que entró con Sí. Bueno, pues se va a presentar se va a presentar, no a presidente, se va a presentar a congresista por Arizona. O sea, que imagínate, ha cumplido ya la condena. Le condenaron a 41 meses de cárcel, cumplió 27, lo dejaron salir por buena conducta, lo dejaron salir antes, y ahora el tío está embalado y dice que él se presenta como libertario en el Congreso por Arizona. Y tócate, en fin, vamos a ver, porque es capaz de salir. O sea, que este país es así. Porque tú ves capacitado a Biden para seguir ya con 86 años y siguiera 6 años más. O para acabar, por lo menos. Claro. ¿86? Sí, o va a llegar a los 86 con esta legislatura, si es elegido. Hombre, yo le veo mayor, muy mayor. Y la verdad, a mí si me preguntas, yo en su pellejo no me hubiera presentado. Creo que hubiera quedado fantástico como un presidente de un solo mandato. Además, como el presidente que acabó con Trump, que no lo está haciendo mal, aunque tiene muchos problemas con el tema de la economía, porque es lo que marca las decisiones aquí fundamentalmente. La inflación no para, los precios han subido muchísimo y eso se nota, y aunque está haciendo otras cosas bastante bien, la verdad es que tiene un par de lunares negros muy importantes. La inflación es uno de ellos, que además tampoco es que pueda hacer mucho en el tema de la inflación. Tiene un tema que además le están bombardeando constantemente, que es el tema de la inmigración, de la situación en la frontera con México, y luego, bueno, al hombre encima le han salido 2 guerras, ¿no? O sea que, en fin, está teniendo una presidencia bastante complicada. En el partido yo creo que se habla muy por debajo de que muchos piensan que no se debería haber presentado, pero como ha decidido presentarse, van a muerte con él. El otro día uno de los principales asesores de Barack Obama, Axelrod, que es uno de los tipos más influyentes, digamos. Yo pensaba que era el de los Guns N' Roses. El de los Guns N' Roses. Pues más o menos. Lanzó un tuit muy largo diciendo que, en fin, que Biden todavía debería considerar la decisión de si se presenta o no. Y como este tipo tiene mucha influencia, sobre todo en los corrillos políticos, o sea, no tampoco voy a decir que haya conmovido a la sociedad, pero sí dentro de la gente que se mueve en estos temas, la verdad es que volvió a salir el tema otra vez, y yo creo que va a estar muy presente. Y lo que decía este hombre es que todavía estamos a tiempo, el Partido Demócrata estaría a tiempo de cambiar al candidato, pero vamos, yo creo que no lo van a cambiar, que van directos con Biden, y ya veremos a ver qué pasa. Las encuestas ahora mismo dicen que Trump sería presidente, pero también las encuestas dan un giro brutal y le dan 9 puntos de ventaja a Biden si Trump es condenado en alguno de los juicios que se va a celebrar durante el año que viene. Se está celebrando uno todavía en Nueva York, el tema de hinchar los resultados de su compañía, de la Trump Company en Nueva York, que le puede caer una multa de $250 millones. Y sobre todo, lo más importante, que no le dejarían hacer negocios a Trump en Nueva York, y que su aura de gran empresario quedaría por los suelos. Dicen las encuestas que, sobre todo si en un caso criminal es condenado, las encuestas cambian y le dan una ventaja de 9 puntos a Biden en las elecciones. No sé si eso se va a producir, si eso es verdad, porque lo que es cierto es que la base de Donald Trump es absolutamente sólida. Que esa base se pueda extender mucho más luego en las elecciones generales, bueno, eso es una incógnita. Bueno, os estás hablando de una multa simbólica, ¿no? $250 millones de dólares, pues, bueno, no deja de ser, pues, para Trump, el chocolate del loro. Yo lo entiendo perfectamente. Hombre, Florentino, no sé si conoces, Juan, a Florentino Pérez, al presidente del Madrid, que saluda a Juan Fierro. Con Juan Fierro, sí. Yo lo llevo a usted escuchando 50 años en la COPE.
Más o menos. Es usted una leyenda, pero vamos a ver, mire, digo, como soy presidente y Biden es presidente y acabo de escucharle a usted lo que ha dicho, es que a mí me preocupa que Joe Biden, que yo la última vez que lo vi, pues saludaba a una palmera y se iba por otro lado del atril cuando iba... O sea, este hombre, ¿cómo puede, no sé, a día de hoy ser candidato o posible candidato a la reelección? No lo entiendo. O sea, ¿qué supone este hombre para su bando político? ¿No hay otro? Sí que hay. Y desde luego alguno estaba esperando agazapado a que Biden tomara la decisión, como por ejemplo el gobernador de California, para saltar a la arena política. Lo que pasa es que cuando se presenta el presidente en ejercicio, la verdad es que es muy difícil echarte un candidato si tienes al presidente diciendo que se va a presentar. Tiene toda la burocracia del partido, toda la maquinaria del partido detrás de él. Sí que hay ahora mismo un candidato demócrata, que es un congresista, pero que tiene una mínima repercusión ahora mismo. Va por ahí, por las ciudades, por las calles, nadie le conoce, desde el partido lo están machacando, o sea que tiene muy pocas posibilidades. Y dice que se va a presentar a las primarias. A lo mejor en las primarias nos da una sorpresa y entonces Biden tiene que recular, pero vamos, eso sería prácticamente ciencia ficción. Uh-huh. Oye, Juan Fierro, ¿vas a venir por aquí en Navidades como todos los años? En fin de año. Vienes por aquí, ¿no? En fin de año vienes siempre por aquí, ¿no? En fin de año, sí, en fin de año. Bueno, voy por la radio, la verdad es que paso poco, es que además ahora ya no me reconoce nadie cuando voy a la radio. Nosotros tampoco. Tampoco vamos. Voy a la radio y el señor de seguridad me dice, ¿usted dónde va? Usted no puede pasar. Si este trabaja aquí y tal, entonces me dejan pasar, pero si no es que ni me dejarían pasar. Claro, o sea, entonces la Navidad, el pavo, la Nochebuena en Estados Unidos y el fin de año aquí en España, en Madrid. Exacto, sí. O por lo menos lo intento. Bueno, aquí en Madrid hay un gran ambiente, lo digo, no vivirás por la zona de Ferraz. No. Está muy ambientado estos días. Eso por ahí. Sí. No, yo vivo en Vigo, que tampoco, que tampoco tiene bastante ambiente ahora por la Navidad. Y claro, que tendrás mono de langostinos y estas cosas, ¿no? Hombre, vienes aquí. ya me gusta, ya me doy algún atracón que otro cuando voy, sí. ¿Es la única vez al año que vienes a España? No, en verano también, en verano sí. En verano además es un poco más tiempo y sí. Da tiempo a recorrer, a ver a toda la familia. O sea, haces al revés que nosotros. Nosotros nos vamos a pasar las vacaciones a Estados Unidos y tú te vienes a pasar las vacaciones a España. Exactamente. Para no juntarnos. Para no vernos. ¿Y veraneas también en Galicia o...? Sí, intento pasar algunos días en Galicia. Depende cómo vaya el año, ¿no? Pero sí, intento por lo menos ir una vez al año, sí. ¿Y qué te llevas de Galicia ahí a Estados Unidos? Yo es que suelo meter latas porque el resto no me lo dejan traer. Pero como las latas sí que se pueden traer a Estados Unidos, pues yo es que traigo la maleta bastante cargada de latas, de berberechos, de esas cosas, de mejillones, en fin, que eso mira, con un buen bocadillo de mejillones la morriña se lleva mucho mejor, o sea que ahí vamos. Bocadillo de mejillones. Porque tú eres gallego o eres de Madrid, ¿o de dónde eres tú? No, yo soy de Vigo, yo soy gallego. Tú eres de Vigo, Sí. ¿no? Claro, ahora hablando en serio, tú ahora debes ser el corresponsal, el decano de COPE, ¿no? De que lleva el mismo sitio más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya ahora? Pues fíjate, yo vine a Washington por 3 años y cuando pasaron de 20 dejé de contarlos, o sea que más de 20 años, o sea que yo firmé por 3 años venir a Washington y lo que les dije es, y en el contrato había una cláusula que esto se renovaba año a año, hasta que una de las partes dijera que no se renovaba más y yo lo único que les decía es, bueno, pues si me tengo que volver, avisarme con tiempo, ¿no? Por aquello del colegio del niño. El niño ha terminado ya la universidad, se ha ido, él se ha vuelto a Europa y yo sigo aquí, o sea que ahí vamos. Y en 20 años, ¿cómo ha cambiado la forma de trabajar con respecto a cuando empezaste? Es que date cuenta que cuando yo llegué aquí no había internet. Eso es lo que iba a preguntar. Ibas con un teléfono y ya está, ¿no? Hoy con un teléfono no había ni móviles. O sea que ibas con monedas por la calle para las cabinas. Sí, iba prácticamente con monedas. Hombre, cuando yo llegué aquí, que fue a finales del 90, con Bill Clinton, o sea, imagínate de lo que estamos hablando. Buen estreno. Sí, la segunda presidencia de Clinton.
cargarte el internet, podías ver los periódicos, pero podías ver, digamos, la fotocopia del periódico impreso. Y, por ejemplo, para descargarte un periódico español con aquellos módems que había entonces, necesitabas entre 15 y 20 minutos, ¿no? Para verte solo el periódico. Y entonces, no, pues claro, tenías que ir a todos sitios y no había móviles, ibas con monedas llamando a Telefónica, ¿no? A cobro revertido para que te pusieran conferencias, ¿no? Y yo el primer móvil que tuve, me acuerdo que me mandaron a Cabo Cañaveral al despegue del Challenger. Sí, es que no tenía cobertura. Te alejabas un poco de tal y no tenías cobertura. O sea, que era funcionaba fatal entonces, en aquella época. Fíjate ahora, o sea, ahora cualquier cosa. Yo me hice el 11 de septiembre por teléfono, pero por teléfono de línea, o sea, no con un móvil, sino con un teléfono, 16 horas en directo amarrado a un teléfono. Me pusieron la línea después del 11 de septiembre, que además me decían esto, lo que se llamaba, y los técnicos lo sabrán, una RDSI. Una RDSI. Sí, que era prácticamente, era una línea de cobre que iba prácticamente de punto a punto. Es decir, yo les decía, mira, si yo tiro de esta línea, en el control central de Madrid lo notan, ¿no? Se les mueven los cacharros. Claro, ahora me han montado aquí un garito de fibra óptica y no sé qué, que yo es que por las mañanas cuando lo enciendo cruzo los dedos, ¿no? Para que funcione, porque me da cierto miedo. A mí me daba mucha más seguridad el hilo de cobre, ¿no? Prácticamente de un lado a otro, pero bueno, en fin, ahí vamos. Y ha cambiado muchísimo, es decir, antes, ahora, y además esto lo ha acentuado la pandemia, ahora lo tengo absolutamente todo en streaming, es decir, cualquier cosita pequeña que hay está en la web, está en directo, está en streaming, ¿no? O sea, está todo. Antes gastaba mucho más en metro y en autobús, ¿no? En ir a los sitios. Ahora está todo en streaming. Y estando las comunicaciones como están, ¿por qué no te estableces en Vigo y tiras de tus contactos? Que llevas 30 y pico años allí, claro. La llamada es la misma. Hombre, además, no sería el primero, porque dicen por ahí las malas lenguas del periodismo que mucho antes de que se inventara todo esto había un corresponsal en Londres que estaba en el Escorial, ¿no? Y que ¿Qué me he dicho? ¿En serio? Además, para un periódico escrito, que le escuchaba por la noche la BBC y luego escribía lo que decía la BBC. Y estaba en el Escorial tan feliz y tan contento. Es que a lo mejor no la puedes estar colando tú ahora mismo. ¿Quién estás en Vigo? Claro. Pero vamos, o sea... Igual estás ahí en la playa de Samil. Exactamente. Sí, pero os la podría colar perfectamente, pero no, estoy en Washington, o sea, no cambio. Seguro. Y entonces, claro, antes de marcharte a Washington, ¿tú cuántos años estás aquí en COPE? Pues yo te recuerdo cuando hacía los informativos al mediodía y todas estas cosas. Yo es que llevo más de 40 años en la radio ya, o sea. Por eso. ¿En qué radio empiezas tú? En la emisora de Vigo. Yo empiezo en la emisora de Vigo, además empiezo haciendo de todo, ¿no? Empecé haciendo deportes porque estaba estudiando el bachillerato y me presenté en la emisora de Vigo y les dije, hola, que yo quiero trabajar aquí. Y me dieron un cassette y me mandaron a hacer un reportaje de deportes. Qué bonito. Que siempre le estaré agradecido a Jaime Cross, que era el jefe de deportes en Vigo en aquella época, y José Andrés hermano Hernández, de Tony. Y José Andrés Hernández, que luego fue director general de la cadena, que era entonces el director de Vigo, y yo empecé, pues eso, iba a clase por las mañanas a terminar el bachillerato y luego el COU, y hacía cositas, y luego cuando empecé en la universidad, pues hice las prácticas, estuve 3 años haciendo prácticas, y cuando estaba en tercero de carrera, pues me ofrecieron una plaza en la radio en Vigo y me quedé. Y empecé a trabajar ahí, luego fui a Madrid, estuve 2 años haciendo congreso, y luego estuve 6 años presentando el mediodía, y luego me mandaron a Bruselas, y ahí empezó el recorrido. Estuve 3 años en Bruselas, volví 2 años a Madrid, y luego me ofrecieron Washington, me fui para 3 años, pero bueno, en fin, aquí sigo. O sea que más tiempo fuera que dentro, desde luego que sí. Cuando tú vienes aquí a COPE Madrid, me imagino que todavía estaba Luis del Olmo, ¿no? Haciendo de protagonista. Sí, no, además yo trabajé el primer año con Luis del Olmo. ¿Ah, sí? El primer año de Luis del Olmo en COPE yo trabajé, era, digamos, como su corresponsal en Madrid, el corresponsal de Luis del Olmo en Madrid. Estuve un año con él, ahí conocí a Carlos, porque Herrera le hacía la sustitución a Luis del Olmo, y sí, yo he tenido la suerte en esos años de trabajar con los más grandes de la radio en España. No, has trabajado con todos. Pero con todos, con Prat, con García. Mira, yo debo ser el único vivo
que le ha cortado a García 2 veces la retransmisión de la Vuelta Ciclista a España. O sea... Vamos a ver, muy buenas noches y saludos. Don Juan Fierro, muy buenas noches. Buenas noches, José María. Que me has cortado en la Vuelta Ciclista a España, no lo recuerdo, porque si no, no sé dónde estarías ahora mismo siendo corresponsal. ¿Y cómo fue? Porque... 2 veces. Me has cortado 2 veces seguidas. 2 días seguidos. Son 2 días seguidos, sí. El primer día le dije al que era entonces el jefe de informativos, yo creo que era Julián... Pepe Apezarena. Le dije, oye, ¿qué ha pasado esto? Hay que cortar. Yo lo daría... Y me dice Pepe, pues bajas tú y se lo dices. Baja tú que yo no. Baja tú que yo paso. Estábamos ya en las emisoras, en la emisora nueva ahí bueno, la de ahora. En la de, sí, claro, pues yo empecé en Juan Bravo. Empezaste Juan Bravo 49 duplicado. Exactamente, que decía Julián Guita que se parecía a la comisaría de Hill Street. aquella emisora, de cómo era, Dios mío, qué pasillos y qué cosas. Pasó una cosa, es que fue justo la vuelta de Bruselas, que yo estaba haciendo información internacional y había ido a un viaje a Viano, a la base de la OTAN, porque era la época de la guerra en los Balcanes. Fíjate que parece que es el abuelito contando las historias, ¿no? Y entonces los pilotos que había en ese momento en Aviano eran pilotos españoles, eran los F-18 de la Fuerza Aérea Española, que eran los que se encargaban de vigilar el espacio aéreo en los Balcanes. Y después de volver de ese viaje empezaron a bombardear, la OTAN empezó a bombardear en Serbia, y eran los españoles los que estaban bombardeando. Entonces la historia de esa noticia era no solo el bombardeo, sino que los aviones habían vuelto a sus bases y no había pasado nada porque los pilotos eran españoles. Entonces yo se lo expliqué eso a José María, te lo expliqué a José María. Lo entendí. Y me dijo que sí, y lo que pasa es que al día siguiente, después de cortarle la primera vez, volvió a pasar y yo le volví a bajar ahora? Asumiendo todos los riesgos y no. Asumiendo todos los riesgos. Pero fue estupendo. Seguro que él no se acuerda, pero yo sí que me acuerdo. Además, me acuerdo de la reacción, ¿no? La reacción te voy a decir yo... Bajas tú y se lo cuentas. La reacción te voy a decir yo cuál fue, porque claro, una noticia y yo, mientras tanto, que si se escapa Tony Rominger, que si Thierry Claveirolac toma la rueda, etcétera, etcétera, y ya después de la segunda interrupción, eso es lo que tú no sabes, la semana siguiente fui arriba a la segunda planta de dirección de la cadena COPE, a este que me ha cortado 2 veces, mandarle bien lejos, a Washington. No pues seguro. Y también tenemos por aquí a nuestro Luis del Olmo. Buenos días, España. Buenos días, España. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Que no sé, Washington son las 7 de la tarde. 7 Exacto. De la tarde. Sí. ¿Qué tal, querido Juan? ¿Cuántos querido años? Luis, desde luego, muchos años. Sí. Oye, ¿quién fue el artista que te ofreció irte a Estados Unidos? No, lo pedí yo. ¿Lo pediste tú? Sí. Porque estaba Manuel Ángel Gómez, de corresponsal aquí, y dijo que se venía, quedaba esto libre, y yo le pedí al jefe informativo si me mandaba, y me dijo que sí, y me mandó. O sea que... Está muy bien. Bueno, pues yo tengo que hacerte la pregunta que toda España ahora mismo que está escuchando la radio, que se está haciendo. Outlets en Washington. Outlets, donde si uno va a Washington hay que comprar ropa. Y dime, el mejor branch y los outlets de Washington. Han puesto un par de ellos en una zona nueva que han abierto, donde han puesto, ¿sabes esas norias que ponen en todas las ciudades? Pues aquí está fuera de Washington, porque esto es muy pequeño, está en Maryland. La primera pusimos en Nueva York, Churchill y yo. Y ahí han puesto un par de outlets. Hay también un casino, o sea que si te gusta el juego, pues como Las Vegas, han puesto también un casino a lo bestia, que va solamente para enseñárselo a la gente, ¿no? Puedes atravesar la sala del casino sin jugar y es como si estuvieras en Las Vegas. Y alrededor de todo eso han puesto varios outlets que están muy bien. Y si necesitas un brunch, pues mira, no sé, vete al Olevit un fin de semana, que es un restaurante que está muy cerca de la Casa Blanca y que ha salido en muchas películas y que tiene ese ambiente de, no sé, por lo menos del poder de hace unos años, ¿no? No sé si ahora va mucho, quizás se ha quedado un poco anticuado, pero bueno, o sea, no está mal. Pues quedan pocos de esos y por eso lo digo, ¿no? Por eso lo cito. ¿Pero qué pasa en Washington? ¿Están cerrando negocios últimamente? ¿Está la cosa chunga? Sí, no. Yo lo comparo a Washington con ciudades españolas y, por ejemplo, con Madrid, con Bilbao, con Vigo.
que veo que sobre todo las grandes, que el comercio se ha recuperado muchísimo más de lo que se ha recuperado aquí. Aquí hay todavía muchos locales cerrados desde la primera semana de la pandemia, que no han vuelto a abrir. Digamos, el número de tiendas que ha bajado notablemente en la pie de calle. Ya no había tantas como había en España. No es que Washington sea una ciudad de escaparates como puede ser una gran ciudad española. Y eso todavía se nota. Aquí todavía se ven muchos escaparates vacías, muchas tiendas que no han vuelto. Además, grandes cadenas americanas de ropa, que había, 6 tiendas en Washington. Queda una solo, ¿no? Y esas cosas se notan, se notan mucho más. O sea, tú te paseas por una gran ciudad española y te paseas por zonas comerciales, lo que eran grandes zonas comerciales de aquí de Washington, y es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Este ya era un país que compraba mucho más en línea de lo que compraba España, y yo creo que la pandemia acentuó mucho más eso, y que se compra muchísimo online, se compra muchísimo por internet. Eso lo aceleró la pandemia y no ha vuelto. Y la verdad es que hay zonas que da realmente pena pasar, porque se han perdido totalmente, donde había tiendas y ahora no hay absolutamente nada. Yo eso lo había visto mucho en Nueva York, que es lo que comentas tú, que después de la pandemia ha habido negocios que no han vuelto otra vez a abrir, y entonces están los locales comerciales completamente clausurados. Pero ¿eso es por culpa de inflación? ¿Eso es por culpa del cambio de costumbres de la gente? ¿Eso es un problema de crisis económica? No, yo creo que influye mucho el cambio de costumbre. O sea, la costumbre aquí era, como te digo, mucho más acentuada a la hora de comprar en internet. La pandemia lo acentuó y hay mucha gente que solamente compra en línea ya. O sea, es decir, no voy a dar nombres de empresas, pero bueno, tiendas de ropa de marcas americanas que, como te digo, en Washington había 6 tiendas, solo queda una, y ese outlet que han puesto ahora al lado del casino, y la verdad es que faltan muchas. Georgetown, que era una zona de tiendas que era visita obligada, porque el barrio es muy bonito, es un barrio histórico que merece la pena pasearse, y que tenía 2 calles inmensas de tiendas de todas las marcas fantásticas, restaurantes. Era un sitio que por la noche merecía la pena ir, a los bares. Está la universidad al lado, había siempre mucho ambiente. Georgetown se ha muerto prácticamente totalmente. O sea, muchísimas tiendas han desaparecido, sigue habiendo mucho local vacío. La verdad es que da pena en muchas zonas de Washington. En Nueva York yo creo que también ha pasado, que se nota menos, porque Nueva York es mucho más vibrante, tiene mucho más turismo, va mucha más gente, aunque Washington tiene mucho turismo, y tiene mucho turismo interno. O sea, mucha gente de otros estados de aquí de Estados Unidos vienen a Washington. Este pasado fin de semana, que fue Veterans Day, el día de los veteranos, el Mall de Washington, que es uno de las grandes atracciones de Washington, estaba abarrotada de gente, pero fundamentalmente de turistas de otros lados de Estados Unidos. Y como os digo, se ha notado mucho, y en muchos sitios da bastante tristeza pasearse por esos sitios. Agradezco, Fernando, a los norteamericanos que en el Veteran Days, el Día de los Veteranos, también corren en nombre de Luis del Olmo. Sí. Querido Juan Fierro, ¿crees que se ha perdido la cultura de los malls que veíamos en los 80 y los 90, en tiendas, restaurantes? Sí, de alguna manera sí. Y eso que el mall de Washington no tiene nada que ver con las tiendas, que es otra cosa. Pero el mall de las tiendas sí. Por ejemplo, en lo que os decía antes de Georgetown, tenía un mall, un centro comercial inmenso, y está cerrado, está vacío, no hay nada. Está totalmente vacío. Al lado de mi casa había otro, y ese lo han tirado directamente, han derribado el edificio. O sea, se cerró en la pandemia, y aprovecharon y dijeron, bueno, ya que lo hemos cerrado, lo tiramos y ahora vamos a hacer oficinas. Aunque no sé quién va a ir a trabajar a las oficinas, pero bueno. Ahora que está aquí Luis del Olmo, para que veáis lo dura que es la vida del corresponsal, Juan, qué graciositos son los que hacen el programa por las mañanas, Luis del Olmo, Carlos Herrera, compañía, todos los que has tenido que escuchar, cuando se les ocurre esa sección innovadora de así se levanta España, así se acuesta América. Así se acuesta América quiere decir que el corresponsal tiene que entrar a las 5 de la mañana. Exactamente. a que lo coges, a que te hacía ilusión. Mucha.
Sí, ¿no? Mucha. Sobre todo cuando estaba en Madrid y escuchaba a los otros. Sí, eso sí. Pero eso estaba muy bien. O sea, la famosa ronda de corresponsales a mí me gustaba mucho. Además, de alguna manera ha dejado de hacerse. Sí que, por ejemplo, durante la pandemia lo hicimos mucho con Herrera a las 10 de la mañana, a las 4 de la mañana en Washington. Era una hora fantástica, porque no sabía si aguantar hasta las 4 claro, no sabes qué hacer. Irte pronto y levantarte. Pero sí, pero a mí me parece que es un producto radiofónico que apenas se hace ya. Sí. Pero vamos, muy molón, ¿no? Muy molón, sobre todo, exactamente, levantarte en esas noches de frío siberiano, es una maravilla. Sí. Y escuchar, por ejemplo, la campaña después de la cual resultó ganador y presidente Donald Trump, la del 16. Yo recuerdo que tú estabas transmitiendo desde tu cuartel general, Estudios Centrales, y COPE cubrió especialmente esa campaña porque Herrera estaba transmitiendo desde otro punto estratégico de la geografía americana de incalculable valor político que era este. Vamos ahí. Desde nuestro estudio en Jaleo, como ayer. Ahí está bien. Y les hablo en nombre también de todos los compañeros que estamos desarrollando cerca de la información de lo que está ocurriendo esta noche. Este programa, tanto en Nueva York, donde están los dos cuarteles generales de los dos principales. Lo que me costó que nos dejaran montarnos en el jaleo. Eso lo tuve que negociar yo. Encima lo tuviste que hacer tú. Sí. ¡Hombre! Vaya, marroncito te lo comiste tú bien comido. Sí, porque además era muy curioso, porque yo intenté hacerlo a través de... Bueno, al final se hizo porque Carlos conoce a José Andrés y le llamó luego porque a mí me ponían mil y una pegas. Entonces me decían, y necesitamos que nos dé la autorización del ayuntamiento para aparcar el camión delante del restaurante. ¿Cómo? ¿Qué camión? ¿Qué camión? Hombre, no, me decían, ¿no va a hacer usted un camión con todos los aparatos y tal para hacer el programa? No. Viene un técnico con una cosita pequeña que la conectan ahí, yo no sé a internet cómo es y tal, y se conecta y ya no necesitamos camión, no necesitamos permiso para aparcar, no necesitamos nada. El restaurante tiene wifi, tiene internet, sí, pues ya está. Yo le dije a Carlos, mira, yo si tengo que dar los datos me voy efectivamente a los estudios centrales aquí en el noroeste de Washington y te llevarías un tupper o algo por lo menos, un poco jamón. Sí, no. Algo se llevó. Hombre, Carlos, buenas noches, querido Carlos. Ay, querido Juan Fierro, me alegro mucho de saludarte. Por cierto, vamos a lo importante. Sabes que mi hija Rocío ya no tiene chofer. Tú estás en Washington, ¿no? Entonces, ¿a ti te importaría recogerla y llevarla al trabajo? Lo que faltaba ya. Yo lo haría absolutamente encantado, pero debo ser de los pocos residentes en Estados Unidos que no tiene ni carnet de conducir, ni tiene coche tampoco. No tienes carnet de conducir. No tengo carnet de conducir, no. Pero me imagino que tendrás amistades, esa cuadrilla de amigos. Sí. De las que me aprovecho. Narisa, 10 años allí también, gran amiga. Oye, vosotros los corresponsales os reunís para cenar de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Cada vez más en cuando, cada vez más alejado, sobre todo además por una cuestión de edad, ¿no? Es decir, es que yo ya me ven como un fin. Aquí la mayoría no llega a los 30 y yo he pasado los 60, o sea que eso también marca. Claro. ¿Tú ya has sentado la cabeza allí, tus señoras de allí, tus hijos de allí? No, o sea... No, son todos nacidos en ese lado del charco. Y bueno, estamos aquí esperando ya el pistoletazo de salida para volver, o sea que no nos volvemos, no. Como decía la película de Bardem, no es país para viejos, de vuelta. Vas a estar de vuelta. Sí. Bueno, espérate, todavía queda. ¿Tendrás tu equipo de fútbol americano favorito, tu equipo de NBA? Sí, que son los de Washington, y como mis equipos de fútbol de España no ganan nada, y entonces, pues bueno, nos llevamos muy bien. O sea, de baloncesto los Wizards, que como no hay segunda división de NBA, pues aunque queden los últimos no pasa nada, porque no bajan a segunda. Los Capitals, que son los de hockey, esos lo llevan algo mejor, ganaron hace 3 años o 4 años la Copa, y fue todo, la ciudad se volcó. Y luego están
el equipo de fútbol americano, que antes se llamaban los Redskins, ahora le han cambiado el nombre, creo que son los Commanders, me parece que es, o sea, ya ni me sé el nombre, que esos también son, en fin, no es que ni aunque les dejaran los otros ganarían. Y es una pena, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Es decir, son los equipos de la ciudad y hay que estar con ellos. La verdad es que alguna vez voy a ver a la NBA cuando las entradas son baratas, porque realmente son brutales. Y es muy divertido ir, pero es divertido ir por lo que hay alrededor. La fiesta, Oye, habla con alguien que te acredite. Claro. Sí. Lo pagas. Sí, además en realidad solamente estamos escuchando esperarte pues para escucharte en febrero, en la noche de la final de la Super Bowl, porque toda España está pendiente, ¿verdad?, de cuántos millones de alitas de pollo se van a comer, cuántas pizzas circulan por ahí la noche de la Super Bowl y cuánta gente no va a ir a trabajar al día siguiente. Exactamente. De eso tengo guardados esquemas de todos los años y tal, porque siempre me lo pregunto. Eso y lo de Thanksgiving, lo del pavo. Sí, lo del pavo. ¿Por qué comen el pavo los americanos en Thanksgiving y todas esas cosas, ¿no? Que está a punto de caer, por cierto. Y tú dices, voy a meter una grabación del año... En algunos casos podría meter la grabación. Claro. Realmente, sí. Así de toda tu trayectoria de estos tantos y tantos años que llevas allí, si tuvieras que quedarte con 2 o 3 momentos, ya sea por lo que representaron para todos, o simplemente pues porque para ti fue un momento especial, aunque no tuvieran mucha trascendencia para los demás. Hombre, me imagino que así de resonancia empezaríamos con el 11S. ¿no? Sí. ¿No? Mira, yo tenía un compañero que era el corresponsal de una radio de un país nórdico, que me dijo en el verano del 2001, me dijo, yo me vuelvo porque ya hemos vivido el impeachment de Clinton, aquí no va a pasar ya nada más, es decir, hemos vivido una cosa histórica y esto se va a poner muy, muy aburrido, yo me voy. Y yo me acuerdo mucho de él, porque claro, esto fue en verano, cuando nuestros hijos iban al mismo colegio, me lo dijo cuando coincidimos pues prácticamente a final de curso, que se iban ese verano, y yo me acuerdo mucho de él, porque claro, eso fue en verano, en septiembre de 2001 tuvimos los atentados. Antes habíamos tenido unas elecciones complicadas como fueron las de Gore Bush, luego tuvimos 2 guerras, Afganistán, Irak, con lo cual luego vino Obama, con lo que eso significó, luego vino Trump, con lo que eso significó, vino la pandemia, vino Biden, con lo cual, o sea, hemos estado pues estos últimos 20 años subidos en el carrusel de las noticias, que no había manera de bajarse. Desde luego el 11 de septiembre fue algo brutal que cambió a este país, bueno, no solo a este país, que cambió al mundo, ¿no? La llegada de Obama fue de repente una bocanada de aire fresco, pero que luego se convirtió también en decepción. Y yo recuerdo la toma de posesión, o sea, cuando Obama jura en el mall, las 4 de la mañana, 12 bajo cero, bajando al mall de Washington, y estaba abarrotado, era una cosa, o sea, la ilusión que tenía la gente era absolutamente brutal. Luego viene Trump, con lo que eso supuso, viene la pandemia, luego viene Biden con las elecciones y con lo que seguimos arrastrando todavía de esas elecciones y de la presidencia de Trump. Todo eso es absolutamente brutal. Yo además me quedo con una cosa muy, muy particular, que no tiene nada que ver con esto, que antes lo comentábamos de pasada, es decir, cuando tengo que ir a Cabo Cañaveral al despegue del transbordador espacial, porque iba Pedro Duque, el que luego fue ministro de Ciencia en España, era astronauta, y entonces Pedro, tierra cambio. Entonces por eso me mandaron, y a mí aquello me impresionó de aquel despegue. Eso fue en octubre del 97, me parece que fue. Tengo una foto por ahí que me mandó la NASA después. Y a mí aquello me pareció espectacular. Es decir, y yo me di cuenta que me había equivocado, que no quería ser periodista, que yo lo que quería ser astronauta. Después de ver aquello. Es decir, fíjate cómo será el tiempo que ha pasado. Aquello fue en octubre del 97. Muchos de los periodistas que estaban allí en Cabo Cañaveral vieron el despegue del transbordador espacial en una tienda de campaña inmensa que habían montado, porque se estaban probando los primeros televisores planos de plasma en alta definición. O sea, ahora que están en todas las casas. Bueno, pues aquello fue una cosa espectacular y mucha gente prefirió verlo en una pantalla que verlo en directo. A mí me dejó absolutamente
vamos, extasiado aquello, y dije, joder, yo lo que quería estar ahí dentro, en el cohete. En el Challenger, en el cohete, es decir, vamos, y no aquí. Es que además, o sea, yo creo que en la retransmisión se debe notar que me quedo con la boca abierta, es decir, de lo impresionado que estaba de aquello, de cómo era. Y estábamos a 6 kilómetros de distancia de donde sale el cohete. O sea, que no es que lo tuvieras al lado, a 6 kilómetros, y ese ruido, cómo temblaba la tierra, el color de las llamas de los cohetes propulsores. No tiene nada que ver con lo que ves en televisión. Es una experiencia absolutamente espectacular, y además te sientan aquí como apenas tienen historia. Cuando una cosa tiene más de 40 años lo hace el Monumento Nacional. Claro. Y entonces en Cabo Cañaveral hay una grada de madera, unas gradas de madera con un techo como si fuera de un campo antiguo de fútbol, que está declarado Monumento Histórico Nacional en Estados Unidos, y allí te sientan sin ningún tipo de equipamiento. Tienes que tirar en aquellos tiempos una línea telefónica, un cable directamente hasta donde estaba el garito de la telefónica de allí y todo eso, y a mí aquello me pareció, vamos, el no va más, me pareció, vamos, para mí es una de las experiencias, y fíjate que luego eso, ha pasado todo lo que ha pasado y has vivido todo lo que has vivido, pero a mí aquello me pareció una experiencia, vamos, que me la quedaré siempre. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la última noticia de España que has visto allí? Claro, porque yo creo que más allá de que se ha retirado Pau Gasol y 2 cosas más, no saldrá nada, ¿no? Sí, no, por ejemplo, ha habido algún comentario sobre el tema de la amnistía y de todo esto, sí. Bueno. Pero no somos muy... No, recuerdo, por ejemplo, que le dieron mucho énfasis, por ejemplo, cuando hubo una huelga de toreros. Entonces les pareció, vamos, fantástico, ¿no? El otro día hubo en la CNN un programa especial también sobre San Fermín, es decir, sí... Toros sí, toros no, es decir, a las 9 de la noche un domingo, en fin, no contamos absolutamente para nada en este país, o sea, y eso lo notas a nivel de trabajo, ¿no? Nada. A nivel de trabajo lo notas, ¿no? Es decir, que no cuentas absolutamente para nada, que no te tienen en cuenta. Vamos, llamas al Departamento de Estado y si tienes suerte de conocer a alguien, bueno, y si no, mira, España, yo creo que todavía estoy esperando que me devuelvan alguna llamada, bueno, de la Casa Blanca. En épocas de Trump encima eran unos bordes que no veas, o sea que... Sí, gente desagradable. Sí, pero vamos, es decir... Oye, Juan, que aquí también vamos a cerrar con una ráfaga de tu imitación, porque de vez en cuando también conectamos con el Pentágono. Saludos desde Washington, aquí Juan Fierro. Es la primera vez que voy a cantar y además es la primera vez que el intérprete canta por teléfono. Como comprobaréis por los acordes de fondo, es una canción muy americana que se canta mucho aquí en el estado de Dakota del Norte. Voy. Es la hora de contar. Buenas tardes desde Washington. Esta crónica de urgencia... Como buen corresponsal, el índice Dow Jones ha bajado 3 puntos. La mujer del señor Clinton se convertirá en rival de un modesto mileurista que se llama Donald Trump. Hilary, ahí está el corresponsal, el personaje de Juan Fierro. Si algún día quieres trasnochar y no levantarte pronto, pues llamas a tu imitador y que haga la crónica. Sí, ya está directamente. Canta muy bien, o sea, sí, me gustaría a mí cantar así. Qué pena de hombre. Juan Fierro, muchísimas gracias por el rato, querido amigo. No, pues gracias a vosotros. Y ya sabéis dónde estamos. Y realmente estamos en Washington. Washington, sí, vamos a decir la verdad. La veracidad. Y no en vivo, claro. Sí, exactamente. O sea, a ver, no vaya a descubrir el pastel. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Gracias a vosotros. Chao. Hilary, buenas tardes de Washington. Hilary, es la Casa Blanca. El sonido de Juan Fierro desde el mismo Washington. Hilary es. Hilary es. Hillary Clinton, Larry es. La que trinco a la becaria y tocando el saxofón. Gracias, cerramos la conexión desde Washington. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece sí el cielo azul con un lago. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar
Parra a la pizarra. Hola. Vamos allá, muy buenas noches a todos. Vamos con esta primera petición de la madrugada que corre a cargo de Juan Ruiz Villalba. Dice: hola amigos de Grupo Risa, muy buenas, aquí un Risier. Os escribo desde Londres. Como sabéis, José María García ha cumplido esta semana 80 años y me gustaría que pusierais algo de él, alguna llamada, por ejemplo, que hayáis hecho. No hay, ¿no? Sois grandes, gracias por la compañía a los que curramos por la noche. Que digo yo que estamos en clave americana, después de oír a Juan Fierro, este es García buscando a Donald Trump una vez que resultó vencedor de las elecciones, llamando a información internacional. Buenas tardes, la atiende Manolo, ¿en qué puedo ayudarle? Don Manuel. Dígame, buenas tardes, ¿qué le ocurre? Información internacional. ¿Qué información buscaba? Es internacional. Sí. Correcto. This is Spain calling. My name is José María García. Do you know me? No, aquí hablamos en castellano. Yo busco números. Pensé que como era información internacional, implicaba tener que hablar un idioma extranjero. Discúlpeme, don Manuel. De acuerdo. Quería, vamos a ver si me podéis encontrar rapidísimamente y con urgencia un número de teléfono internacional. ¿En qué localidad? En Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. ¿Y qué buscamos en Nueva York? Pues buscamos ese cuartel general de... ¿Le digo el nombre? Pues sí, dígamelo a ver si nos aparece en nuestra base de datos. Vamos a ver si aparece en esa central de datos. El nombre es Donald Trump. ¿Donald Trump? Sí, no sé si sabrá que ha la base de datos de Donald Trump, sí. ¿Dónde se encuentra situada? ¿En qué calle? Vamos a ver. El problema es que bien entrada, avanzadísima la madrugada, pedíamos perdón a don Carlos Pumares. Efectivamente, estaba ese cuartel general ubicado en un hotel. Yo creo que, no sé, Manuel, tú me puedes confirmar desde esa unidad móvil aérea si por casualidad Donald Trump tuviera algo que ver con la Torre Trump. ¿Con la Torre Trump? Sí, esa torre cuyo único responsable fue Florentino Pérez. En inglés es Trump Tower. Un momento, por favor. Sí, es que está, sí. Donald Trump. Ahora se localizo, que se me ha ido. Eres un auténtico super 5 estrellas, ¿eh? De acuerdo. Se nota que eres un auténtico veterano con carácter. Pues sí. Vamos a ver. Un momento, a ver si me sale lo de la base. Vamos a ver, vamos a por esa base. En la base, hablamos del cuartel general, ¿no? Sí, del cuartel general. Seguramente estará el equipo de José Miguel Echavarri en ese cuartel general. Tower Trump. Dámelo. Dirección. Está evacuando consultas con Cristina Gallo. Sí, tenemos problema en estos... ¿tenéis un problema en el ordenador central? No, el central no. ¿El portátil? No, el portátil no. Perfecto. La hoja esta donde aparece el teléfono no se me abre. Me dices que la hoja no se abre. No se me abre. ¿Me escucha? Dígame. En esos momentos él continúa en la torre. Continúa en esto, está ahí, ¿no? Pues sí. Si sus enviados especiales dicen que está ahí, a ver si lo conseguimos. Perfecto, mire, el teléfono de contacto es el 00. Oye, no, ¿me puedes poner tú? Porque es que he estado esta mañana jugando al fútbol solo y me he jodido un dedo. Sí, claro. Pues fenomenal trabajo, Manuel. Grande donde los haya. Muy bien. Un saludo cordial, ¿eh? Perfecto, le conecto. Ahí estamos. 5 céntimos segundo. Buenas tardes. 5 céntimos segundo. Vamos a terminar en quiebra técnica. 11-8-22. Ahí están. Joder, pues qué forma tan cojonuda de conectarse. Es la venganza de Manuel. Estuvimos ahí, ¿eh? El problema es que no funcionaba el ordenador portátil. Vamos a por las noticias de las 2.
much left in me. Nothing is real but pain.